Bueno, con ustedes, compartiendo, como les decía, el Día de la Patria en Argentina, el Día de la Creación de la Bandera, 20 de junio. Soy la doctora Marina Vargas. Hace muchos años, hace muchos años comencé con... ¿Se escucha, vale? Sí, Bien. Dígame si se escucha. Acá se escucha perfectamente, estamos controlando con otro celular. Soy la doctora, gracias Vladimir. Bueno, comencé danzas clásicas con la profesora, la gran Paquita Gómez, que nos enseñó a todos danzas clásicas, danzas españolas. Hace muchísimos años, yo tenía 6, me recibí a los 18 de profesora superior de danzas clásicas. Lógicamente siempre quise ser médica y a los 18 años terminé mi secundaria y terminé danzas clásicas, con lo cual se me presentó la disyuntiva, bastante clara por cierto, porque quería ser médica. Y bueno, comencé este mundo. Un lado, una parte mía quería seguir estando en el Teatro Vera, bailando todos los años. En ese escenario yo sentía como propio ese mundo. Luego iba a transitar el escenario de la cirugía plástica. Fui a Buenos Aires, me recibí con el doctor Yuri, viajé muchísimo. Y con el tiempo, la vida tiene esas cosas. La vida tiene eso que nos prepara para hacer algo mucho más trascendente sin que uno se dé cuenta. Simplemente hay que tomar la llave del disfrute. El disfrute, el compromiso, la tenacidad. Entonces, con los años, ¿quién iba a decir que iba a retomar la danza? Nunca la dejé. Me formé en teatro en Buenos Aires y un sinnúmero. Viajé muchísimo. Y me formé también en las ciencias complementarias, en las meditaciones, etcétera. Y esto me llevó hace 20 años a trasladarme desde el Paraná a la zona cordillerana donde vivo, un hermoso lugar llamado Maligasta, donde con los años enseñaba meditación, hacía meditación, tenía mi consultorio, hasta que un día alguien me dijo, pero profe de yoga, profe de meditación, ¿por qué no hace la salida? Pues yo hacía la conclusión con movimientos y sonido, sabía del poder del sonido, porque el sonido me había llevado a un estado a los pacientes en Buenos Aires que venían de un lugar, de una zona tremendamente o los lugares muy concurridos. Y sabía que, pero no cualquier música, las músicas iban modificando, modulando el mundo de la... Entonces, eso me llevó al poco tiempo a formar lo que se llama medicina artística. Sería largo de contarle, pero tan simple como unir ciencia, arte, autoconocimiento y valores humanos. Es autoconocimiento a través del disfrute y esto sería a través del arte, porque el arte, para mí, así como lo escribo en mi libro reciente, que lo he publicado, Medicina Artística 1, el arte es el único medio confiable porque reúne características que hace que el hombre siga desarrollándose, que siga evolucionándose. Esas 4 características que permite que nosotros siempre volvamos al origen de las danzas, al origen del sentir. Y es que es autoconvergente, autosustentable, no excluyente y armónico. Son las 4 aspectos, cualidades de la geometría sagrada que está inmanente del mismo momento en que Dios, la inteligencia superior y el universo comenzó a transitar. Vamos a hablar ahora, la propuesta es medicina artística, el mundo de las emociones. Me convertí en experta en las emociones aplicando al arte de la danza. Entonces vamos a comenzar. Estamos cronometrados, así que van a ser los 30 minutos rigurosos. Así a mis colegas les permito también esos apasionantes temas a desarrollar y poder disfrutar el día de hoy. Gracias, Sarita. Gracias, Rodolfo Solmoirago, presidente de la CIA, de la Confederación, que nos permitió a través de todos estos años de los certámenes en diversos lugares poder formarnos. Gracias a los jurados que con cada devolución que a algunos les gustaba, a otros no, no de mi equipo, yo siempre supe que quería disfrutar y en todo caso
compartir cómo sentíamos nosotros. Formé la primera escuela de medicina artística, vuelvo a renombrar, y bueno, vamos a comenzar con este tema. Bueno, esto un poco les decía, tuvimos muchos, grandes, comenzamos de abajo, comenzamos tres personas. La profe Valentina Oliva, que me acompaña, Mariela Olivera, Sandra Brizuela, Marcelo Segovia, que son los actuales profesores que se recibieron en esos 6 años con 4 años de pedagogía que propongo. Entonces esto reúne ciencia, arte, energética y valores humanos. ¿Qué es medicina artística? Es el área del conocimiento que se dedica a prevenir y curar dolencias físicas, emocionales y mentales mediante el desbloqueo de los centros energéticos a través del arte de la danza, teniendo en cuenta la armonía del sonido y movimiento y cuyo propósito es lograr un ser humano íntegro y saludable. Desde nuestra visión, nosotros tenemos una definición para la danza desde este lugar humanístico e integral y universal. Es la primera y última manifestación a través del cual el hombre divino, ya despierto, expresa su cultura y su sabiduría, mostrando su maestro interno en la divinidad de cada movimiento del artista. Estuve enseñando en muchas escuelas, pero en forma breve, restringida, por algo nuevo. El reconocimiento del aporte de la danza, ese es mi propósito, el reconocimiento del aporte a través de la fundamentación médica científica, pedagógica en las instituciones públicas. Actualmente me encuentro dando las vueltas de la vida. El ministerio me ha convocado a través de un proyecto para justamente realizar educación emocional en La Rioja, el gobierno de La Rioja, el Ministerio de Educación, que actualmente lo estoy dando, como les decía, para implementar educación emocional para docentes de música, a los que se sumaron muchas especialidades, no solamente artísticas, y que me acompañan hoy a lo largo del país y también desde el exterior. La música plasma melodías, formas, ideas, emociones, sensaciones. La CIAD nos permitió autosuperarnos y competir con nosotros mismos. ¿Qué hace un ser humano? ¿Qué hace que ese ser humano se mueva, que ese ser humano se dance, que ese ser humano se exprese? Pues las emociones. El ser humano desde que nace llora, ríe. Es decir, evacúa sus emociones como siente y puede. Somos seres emocionales, desarrollando innumerables tareas, entre ellas la danza. Somos una unidad, por lo tanto, física y emocional. Es importante entonces el afinamiento físico y el afinamiento del mundo emocional para crear un artista. Pues si trabajamos solo técnica, tendremos tensión, contracción emocional y por lo tanto tensión y contracción física. Ahora, ¿cómo aunar ambos aspectos para un mejor producto artístico? A menudo, y ustedes también lo han notado, a menudo observo en un escenario bloqueos emocionales que impiden al bailarín sincronizar el hemisferio cerebral izquierdo, el que se exige con el físico, y la creación de una coreografía determinada. No se sincroniza ese hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, que es el creativo, que es el sintiente. El hemisferio izquierdo es utilizado para memorizar, ustedes lo saben perfectamente, para mecanizar, para ejercitar ese físico que es un instrumento que debe ser afinado, pero agrega tensión física, rigidez, pero inteligencia cuando se enfrenta a un escenario y más aún a un jurado, impidiendo así las diversas características de la danza cuando un jurado observa. Y esto es fluidez, plasticidad, recorrido, etc. En el mundo emocional es indispensable detectar y trabajar los bloqueos energéticos del bailarín
para entrenarlos en esa área y sortear obstáculos emocionales permanentes, personales y de circunstancias para lograr esa flexibilidad del que les hablaba. ¿Han escuchado esto? A menudo porque yo lo observo, lo escucho, diciendo en el ensayo bailaba mejor y no me olvidaba la coreografía. Cuando esto está trabajado, ese mundo emocional, el artista simplemente disfruta mientras florecen sus emociones. Solo comparte su mundo con el espectador. El método que propongo es el método Max, pero aplicado a la danza. Hay un método Max aplicado al docente, hay un método Max aplicado a los valores humanos, hay un método Max aplicado a la medicina, porque todo eso somos. Somos seres emocionales realizando innumerables tareas. Si preparamos al bailarín con un precalentamiento emocional necesario antes de la clase técnica que vamos a impartir, con lo cual el bailarín debe estar concentrado, es decir, su hemisferio izquierdo se empieza a centrar, debemos precalentar emocionalmente antes de hacer un precalentamiento físico. ¿Con qué? Con cualquier género, a modo lúdico, a modo de juego, que permita el disfrute para que el chakra cardíaco pueda abrirse, para que el disfrute pueda aflorar. Así estaremos trabajando el hemisferio derecho. Este disfrute permite el equilibrio interno del bailarín, logrando ¿qué? Lo que todos buscamos, todos los profesores de danza, la flexibilidad que permite aflorar su mundo emocional, lo cual se para conmover al espectador a través de la sinceridad, de la verdad, de su propósito en ese mensaje escénico artístico. Así habrá nacido un artista. Ese artista, el cual es aplaudido y que espera ese aplauso. Por ello trabajo en mi escuela de medicina artística, danza, teatro. Con la danza enseño técnica física, recorrido escénico, etcétera, es decir, todos esos aspectos que hemos estudiado y que los sabemos perfectamente los profesores. Estoy ejercitando entonces el hemisferio cerebral izquierdo. Trabajo la emoción correcta del bailarín, la ira, el amor, la vergüenza, la esperanza, la fe, la incertidumbre, etcétera, desarrollando el hemisferio cerebral derecho. Ambos hemisferios deben estar en equilibrio para lograr no un bailarín, sino un artista. Desarrollo, por lo tanto, danza-teatro para trabajar los 3 miedos básicos con los que nos enfrentamos nosotros, todos los seres humanos. El bailarín, por supuesto, y en cualquier ámbito de la vida, mucho más cuando debe enfrentarse a un escenario y a un público que lo evalúa. Estos 3 miedos básicos son miedo al miedo, a la inseguridad, a la vergüenza. Y no solo eso, porque estos 3 aspectos, estos 3 miedos en sus diferentes matices están relacionados con patrones de conducta precisamente. ¿Quién no observó un miedoso? ¿Quién no observó un vergonzoso? Aquel que de repente no en un escenario brilla, pero en un escenario puede encontrarse totalmente bloqueado. Entonces, esas emociones definen, relacionan, condicionan la conducta, nuestras conductas, además de condicionar nuestros aspectos físicos e instintivos, nuestros síntomas físicos e instintivos. Si el bailarín se familiariza, en nuestro caso, como trabajamos con el teatro, de entrar y salir en ese cada personaje que hacemos en ese ejercicio cotidiano, en ese precalentamiento emocional y en el ejercicio del mismo, el bailarín se familiariza con sus propias emociones. Entonces no compite, solo comparte su mundo. Por ello enseño bloqueos y desbloqueos de cada uno de los centros, de los 7 centros energéticos relacionados con las 7 glándulas, porque nuestras emociones no solo guardan y regulan nuestro estado de condicionan nuestra conducta diaria, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en cualquier ámbito. El bailarín deberá conocerse a sí mismo, lograr su autoconocimiento para dejar aflorar
su ángel en el escenario. Finalmente, el soberano espectador es el que se sincronizará con el mundo del artista, creando así un campo unificado entre el espectador y el artista que sana por espejo. Un artista sin sana con su... Y está en ese aspecto, en ese bailarín, en ese artista, que cuando culmina su tarea arriba de un escenario, ese instante silencioso es el que va a definir si se conectó o no, si creó ese campo unificado con el espectador. Pues cuando el bailarín lo atrae a su mundo, a ese espectador, ese mismo público, el soberano, tarda en aplaudir porque tarda en regresar de ese mundo que el bailarín creó y se lo sumó al espectador, lo sanó, por momentos perdió la noción tiempo-espacio. Entonces, en ese aplauso, en ese silencio primario que acontece, allí está la llave para saber que uno es un artista, porque captura totalmente el ser de ese espectador. Por lo tanto, un artista sana con su arte. Así vemos muchas veces el apuro por entrar o salir del escenario. ¿Quién de ustedes no lo ha tenido esa sensación? Los profesores, los alumnos, aún ese juez que juzga, que puntúa. ¿Cuántas veces? Así vemos ese apuro por entrar o salir del escenario, dejando de lado el propósito del arte. ¿Cuál es el propósito del arte? El arte es lo bello, porque denota la bondad y la verdad, que es la triangulación, la triada sagrada del ser humano evolucionando. Un bailarín, al no comprender el mundo emocional, se deja al azar a un resultado artístico, que muchas veces es negativo, porque no logra ese objetivo y se pregunta cómo lograrlo. La magia desaparece y el espectador y el bailarín se sienten frustrados. La mirada en esa ventana del alma no se muestra con sinceridad y con la verdad. Por lo tanto, la belleza escénica pierde luz. Se ha perdido el ángel de ese artista. Por lo tanto, la preparación física y la preparación emocional son una unidad indispensable, esencial para lograr un producto artístico de excelencia. Siempre se buscará, siempre debe buscarse la sinceridad escénica en esa coherencia física y en esa coherencia emocional del artista. Llevar al espectador al mundo imaginario creado por él y así lograr el propósito del arte, en no solo en un ámbito escénico artístico, sino en su propia evolución. El mundo técnico. Entonces, hablamos del mundo de las emociones. El mundo técnico, fíjense, gente, el mundo técnico se puede corregir porque se ve. Retomamos. Gracias por estar allí. Sigamos con ese mundo emocional. El mundo técnico que se ve. El mundo emocional no se ve, pero ¿qué? Conocerlo para lograr ese artista que baila sintiendo, que conmueve. Solamente un físico no conmueve. Podrá conmover su preparación, en eso que uno puede ver en esa brillantez física. No conmueve, ¿por qué? Porque no ha despertado su parte sintiente. Entonces, ese mundo emocional hay que conocerlo para lograr ese artista que baila sintiendo, que conmueve, que sana, que tiene ángel y luz escénica. Por lo tanto, ese campo unificado, el crear para que el ser humano unificado con ese artista y pueda traspasar. Cuando danzamos o en cualquier rama del arte,
Aunque la danza es la más completa porque involucra cada aspecto de nuestro ser, nos reímos, nos emocionamos, movemos nuestros meridianos energéticos, físicos y sobre todo creamos mediante coreografías un mundo de tan alta vibración que nos permite incorporar energía, vibratones como medida para evolucionar aún sin darnos cuenta. Y esa es la propuesta de medicina artística, un ser evolucionado de una manera consciente. Por lo tanto, nunca el ser humano podrá evolucionar si no entiende y domina sus propios y pensamientos, y para ello deberá autoconocerse. La propuesta de medicina artística de evolucionar a través del arte, para mí, es la forma más confiable que el ser humano tiene para disfrutar de cada uno de los aspectos que tiene el ser humano en este propósito. Cuando suelte las ambiciones y baile sin temer las miradas, si estás atento, descubrirás la belleza de tu ser y te darás cuenta que eres único, sublime, eterno. Entonces, más sabio, danzarás sin vergüenzas en el escenario cósmico de tu luminosa vida. Descripto todo esto en mi libro reciente. Piensa, recuerda, la coreografía más perfecta que seas capaz de realizar está dentro tuyo. Sácala, muéstrala. Eres artista de la vida y tus actos son la coreografía. Estoy convencida que el conocimiento es el único camino de autoconocernos a través del disfrute hacia esa nueva humanidad tan esperada. El ser humano en su evolución se ha olvidado de este primordial aspecto. Las grandes civilizaciones ya lo sabían y lo saben. El primer hombre mono que no sabía de ciencia, lo primero que necesitó hacer fue comunicarse con la idea de Dios a través de la danza. En el tiempo, la tecnología seguirá avanzando a pasos agigantados, sin olvidar que ese avance se debe a la mente del hombre, pero aún así, nunca el ser humano podrá detenerse en el tiempo ni en el movimiento. Dios, en un acto creativo, dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Bailar. Bailar es una de esas cosas que no se pueden explicar fácilmente. La sensación que experimenta un bailarín en cada paso es indescriptible. Porque el bailar no solamente involucra el cuerpo, sino también la mente, el espíritu, el suelo que se convierte en nuestro aliado. No nos abandona aún y cuando el cuerpo se suspende en el aire. Bailar va más allá de una hiperextensión, de un backflip o de 32 piruetas continuas. Bailar significa sentir, expresar, perderse en el momento y hablar con el cuerpo. Gritar, reír, llorar y despojarte de todo aquello que te ata. Ser ligero como el viento. Pero también es limpieza, precisión, valentía. Aprendí que para una coreografía no siempre es necesario los movimientos más rápidos, ágiles o complicados, porque incluso estar inmóvil es parte de bailar. Muchas personas se frenan frente a la música, por temor a ser juzgadas o porque creen que no saben bailar. Esto es una mentira. La música se siente, y si bien algunas personas tienen mayor control sobre su cuerpo que otras, esto no es ningún impedimento para intentarlo. Siempre habrá personas con mayor técnica, imaginación e incluso muchas de ellas pueden tener la mitad de tu edad, pero tienes una ventaja. Felicidad, técnica, imaginación e incluso muchas de ellas pueden tener la mitad de tu edad, pero tienes una ventaja. Ellos no son tú. Todos tenemos un estilo, una característica que nos hace ser únicos y que nadie podrá igualar. Baila. No importan las reglas o los estándares. Solo una cosa es importante cuando se baila, y esa es ser feliz. No importa si hiciste el ridículo o si te equivocaste. Nada de eso importa si disfrutaste de cada movimiento. Pero no hay que confundirnos. Bailar es más que una foto con una pose. Bailar es más que un vestuario. Bailar significa mucho más que una presentación frente a un público.
morir en cada caída y nacer de nuevo en cada salto. Gracias, gente, por estar allí. Esta es la propuesta de medicina artística. Evolucionar a través del arte. Animarse a sentir, animarse a expresar. Animémonos a construir un planeta, un arte en su máxima expresión, donde la emoción es lo principal, en un sentido, es que nace con nosotros, es lo último que nace, es lo primero que nace, muere. Somos seres emocionales, viviendo una experiencia humana. Entonces emocionemos al espectador, mostremos esa parte sintiente que cada artista en cualquier área del arte pueda transmitir. Muchísimas gracias, bendiciones, un placer enorme haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Desde Malligasta, Chilecito, La Rioja, doctora Marina Vargas, medicina artística, científica. Más que una forma de creer, es una forma de sentir, es una filosofía de vida. Sigamos construyendo esa nueva filosofía que enriquecerá a todo nuestro planeta. Gracias por estar ahí.